Llegar a unos Juegos Olímpicos no siempre es lo más difícil, a veces lo más duro es lo que tienes que soportar para lograrlo. A los 14 años, Azul Almazán dejó su casa para entrar a la selección nacional y mudarse al CEDOM. Lo que debía de ser el inicio de un sueño olímpico, terminó siendo una prueba mucho más dura que el alto rendimiento. 4 años sosteniendo en silencio una situación que tuvo que cargar sola, con un solo objetivo en la cabeza, llegar a los Juegos Olímpicos. Y lo logró, Sydney 2000. Pero la historia no terminó ahí, al regresar decidió hablar, hizo pública su experiencia y se enfrentó sola a un sistema que no estaba listo para escucharla y que prefirió callarla. Tuvo que irse de México, empezar de cero en otros países, lejos de todo lo que conocía, procesando lo vivido y reconstruyéndose por completo. Con el tiempo regresó, no para olvidar, sino para transformar lo vivido en algo útil, para apoyar a entrenadores, mantenerse cerca del deporte y convertir su historia en una forma de abrir camino para otras. Hasta que un día llegó una llamada que lo cambió todo. Carla Souza había leído su historia y vio algo más que una experiencia personal. Vio una historia que tenía que contarse y decidió llevarla al cine. En 2022, esa historia dejó de ser solo suya y se convirtió en película. Actualmente, Azul sigue dentro del deporte. Es juez internacional y creó una asociación enfocada en la educación, prevención y acompañamiento de víctimas de violencia en el deporte. Hoy, su historia ya no solo habla de lo que vivió, habla de lo que decidió hacer con eso, de convertir el silencio en voz, el dolor en propósito y su historia en un camino para que futuras generaciones no tengan que pasar por lo mismo. Playmakers, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast deportivo diferente. Hoy va a ser un capítulo muy especial porque estamos con un atleta del deporte más importante para México, históricamente hablando dentro de los Juegos Olímpicos, que son los clavados. Y vamos a platicar de todo lo que se vive fuera del alto rendimiento, del costo, de lo que realmente cuesta llegar a unos Juegos Olímpicos. Y para eso tenemos a una invitada extraordinaria que su vida incluso sirvió de inspiración para una película. Estamos con Azul Almazán, clavadista olímpica en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Azul. Pues yo estoy muy contenta de estar aquí y estuvimos platicando y pues me siento muy honrada de que consideres a clavados así, porque sí lo es. Pero la verdad es que me siento muy afortunada de ser parte de esa familia de clavados y de su historia y pues muy contenta de compartir todo esto del alto rendimiento con todos. Sí, muchísimas gracias por haber venido, de verdad, sí. Este es uno de los capítulos que más me ha emocionado tener. ¡Wow! Y primero, justo me gustaría que platicáramos de los clavados en México, porque a lo mejor muchos de nosotros no dimensionamos lo que son los clavados, de repente nada más los vemos cada 4 años, pero México realmente es una potencia en clavados a nivel mundial y lo ha sido... Yo creo que desde Joaquín Capilla, ¿no? Que fue como que el primer gran referente. Y ya después han pasado varios clavadistas. Actualmente se acaba de retirar Ale Orozco, que creo que fue la última gran estandarte. Pero actualmente está Gaby Agúndez, están los chavos que les acaban de ganar a los chinos. O sea, realmente México sigue produciendo. O sea, no es un deporte como que se apagó o que fue de una etapa. Sino a lo largo del tiempo los clavados han levantado la mano siempre que México vemos que pasan los días de los Juegos Olímpicos y no hay medalla, siempre es de espérense a clavados, aquí ellos van a hacer algo. ¿Cómo se vive o cómo se siente el ser parte de esa gran historia del deporte en México? Pues es que clavados es una gran familia, con muchos problemas, con muchas diferencias entre todos nosotros, pero es muy pequeña, la familia de clavados es muy pequeña. Y viene de una historia muy fuerte. Y creo que todos los que estamos en esta pequeña familia de clavados la conocemos a la perfección. Desde Joaquín Capilla, él vino a romper todo, ¿no? Dijo, en clavados México gana medallas. Así es. Ahora, el trabajo de las mujeres ha sido escalar, ha sido construir una montaña, una escalera, una pirámide con bases fuertes. Y el trabajo ha sido monstruoso, porque Joaquín Capilla llegó, ¡pum!, clavados gana medallas, se para en el podio. Entonces, ¿qué hacen los hombres? Pues ya saben que clavados se para en las medallas y desde que ya entrenan con una mentalidad diferente desde el principio de la historia de clavados en México. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Estamos hablando que tenemos a una clavadista que se llama Ivonne Belaguste-Goutia, que ahorita tiene más de 90 años, es campeona mundial, creo que su última medalla mundial la ganó a los 91. Ay. Entonces ella nos contaba que cuando inició ella en clavados, las mujeres en los Juegos Olímpicos, ahí de los 40 y de los 50, las mandaban a otra alberca, no la alberca olímpica, competir, las mandaban a una alberca de preparatorias, no les llevaban lunch, los hombres les sacaban lunch del comedor, las mujeres eran consideradas nada, las llevaban, pero no tenían público, no tenían nada. Entonces es
crear una historia desde cero cuando ni siquiera las mujeres eran consideradas en ese deporte. Y ahora pues han ido escalando, las mujeres siempre en México, siempre han estado presentes con las hermanas Baraldi, Norma Berta Baraldi, Lupita Canseco, Macarena Alexanderson, y esto ha ido escalando de una manera de que primero aparecer, ¿no? Primero aparecer en el deporte mexicano, y después aparecer en Juegos Olímpicos, y después pasar a finales. Después me dijo María José Alcalá, que dijo, no nada más pasan a finales, las mujeres mexicanas también tienen posibilidad de medalla, porque ya Macarena, ya todas las demás clavadistas anteriores ya estaban en finales, o sea, ya peleando. Una vez que tú pasas a finales en el deporte, ya es muy seguro que puedas pelear por la medalla de primero, segundo, tercero. Todo, de las primeras 12, todo puede pasar en la final. Y ya que mexicanas estuvieran ahí, era una lucha, los hombres siempre han peleado medallas, pero las mujeres estaban peleando por las finales. Pero para poder llegar a sembrar eso a nivel internacional, el poder sembrar en el cerebro de todos los atletas, de los jueces y de todo, de que las mexicanas pasan a finales, es un gran reto. Es un gran reto cuando el deporte es de hombres. Cuando te dicen, si quieres ser clavadista, tienes que entrenar como hombre, no hay de otra. Entonces, ese paso de la historia, todas lo conocemos muy bien. Y después, pues en Sydney, nosotros tenemos posibilidades de ganar medallas. Ya teníamos en mujeres, ya no nada más íbamos por finales. Era la primera vez ya casi asertiva de que las mujeres ya íbamos por medallas. Y estuvimos muy cerca, entonces era ya, pero ya se puso el escalón, ya sabían, mujeres mexicanas ya van por medallas. Y pues ya nada más faltaron pocos Juegos Olímpicos para que ahora sí, Laura, Tatiana Ortiz y ahorita Gaby Agúndez, Paola Espinosa, pues ya se coronaran. Y México lo que ve en los Juegos Olímpicos es mujeres y hombres pueden ganar medallas, pero para poder llegar a eso hubo que poner una base firme de acero, de cemento, con unos pilares muy fuertes que han construido todas las mujeres que han pisado este deporte. Pero todo está en la mentalidad que se nos ha sembrado a las personas que entramos a esa familia y que decidimos adquirir el reto que representa poner el nombre de México así. Yo creo que no hay ningún clavadista a ese nivel que no conozca esta responsabilidad y que no entrene cada día con esa responsabilidad. Lo que acabas de mencionar es mucho como cuando dijo Newton, ¿no? Que la única razón por la que pude ver tan lejos es porque estoy parado en hombros de gigante, ¿no? Correcto. Es toda la historia de todos los cimientos de los clavados en México. No me sabía la historia de esta clavadista de 91 años, está buena. Y ¿de cuánto tiempo estamos hablando de toda esta historia de los clavados para que ya se fuera considerado pues potencia mundial México? Pues estamos hablando de que México ya es potencia mundial desde los 50. O sea, desde antes de los 50, desde los 40 ya Joaquín Capilla era extraordinario. Joaquín Capilla, todo el mundo lo consideraba como que estaba fuera de su tiempo, porque los trampolines estaban así, no tenían hoyitos, las albercas eran raras, no había todavía estas técnicas que tenemos ahora de los saltos, biomecánicamente excelentes. Y Joaquín Capilla en esos trampolines de madera sin hoyitos y para arriba, ya hacía 3 vueltas y media al frente en los 40, ¿no? En los 50, donde ni siquiera nadie se imaginaba dar esas cosas. Él estaba muy adelantado a su tiempo. Y su entrenador, Mario Tobar, fue entrenador de Joaquín Capilla, fue entrenador de las hermanas Baraldi, fue entrenador de muchos, y él fue sembrando toda esta escuela de clavadistas con mentalidad de campeón olímpico. Entonces, la historia de los clavados ya a ese nivel, ya viene desde esas décadas. ¿Y qué tan importante es? Porque justo acabas de mencionar que cuando entras a un deporte como clavados, el tener una referencia de que sí se puede. Porque no es lo mismo a lo mejor un esgrimista o alguien de canotaje que pues México nunca ha logrado algo ahí. Y pues no sé si a lo mejor caes en una zona de confort, o no decir zona de confort, pero en una zona de decir, o sea, lo que yo voy a hacer es, o sea, si yo busco pelear por una medalla es prácticamente imposible porque pues nadie lo ha hecho, o sea, es una locura. Pero el que tú ya entres a un deporte en el que veas que pues los mexicanos sí lo pueden lograr, ¿qué tanto ayuda para que tú subas automáticamente tu nivel? Es definitivo, porque pareciera que en los demás deportes entras a un abismo sin fondo. Yo era gimnasta, yo empecé en gimnasia, y yo veo a las gimnastas mexicanas con un talento extraordinario, pero realmente no hay familia.
Haz de cuenta que entras a un abismo, a un lugar, un universo lleno de tantos equipos, tantas variantes, tantas gimnastas, tantos niveles, todo, que te pierdes. Y en clavados es tan pequeña la familia, estamos hablando de que yo creo que no hay más de 500, ¿no? Ya contando todo, entrenadores, jueces, atletas, es muy pequeño. Y en gimnasia llegas a un universo total. Y de aquí a que te encuentres a alguien que llega, pues no, ¿cómo contactas a las mejores? Cuando de repente se acercan a ti, de repente firman autógrafos, de repente alguien las conoce en sus gimnasios. Y desde que yo entré a clavados, yo era todavía infantil. Yo todavía tiraba paradito al frente, panzazo al frente y panzazo atrás, de espaldazo atrás. Y a esas competencias elementales de clavaditos muy sencillos, que era la base fundamental de clavados, estaba sentado en la silla de juez Joaquín Capilla. Ya viejito, ya todo, sentado y corrigiéndonos y regañándonos, y también Mariscal, Beto Capilla. Entonces, desde que eras niño, tienes la presencia de los campeones olímpicos en los entrenamientos. Nos iba a visitar a los entrenamientos, nos iban a visitar atletas, exatletas. Carlos Girón llevaba a sus hijos, llegaban Lupita Canseco, Macarena venía y nos entrenaba de vez en cuando. Era una familia unida. Visitas, estás cerca, observas las bases, observas los cimientos de tu deporte, y creo que eso pasa. Tú vas a las competencias nacionales, a las nacionales infantiles y juveniles, y están Alejandro Orozco está ahí, están Rommel se da sus vueltas, están Jair, todos los clavadistas, a veces baja hasta Jesús Mena, o sea, están todos estamos al alcance y dispuestos a hablar, compartir, aportar, ¿no? Como, ya sea como jueces, como entrenadores, como compañeros, como observadores, pero estamos protegiendo esta gran familia, esta red, con nuestras diferencias si quieres, pero estamos ahí, no soltamos. Sí, están abiertos, cosa que no ven otros deportes. Sí, justo te iba a mencionar, o sea, es muy difícil que a lo mejor tú vayas a una competencia infantil y que esté uno de los máximos exponentes de tu deporte ahí viendo, nada más porque sí, ¿no? O sea, checando a las niñas, etcétera. Y que le puedas preguntar cosas, sí, y que estén accesibles, y que tengan esa voluntad y todos estamos en ese nivel. No creo que vayas a ver un clavadista que le diga, no, a mí no me hablen. No, ni un solo clavadista, por más medallas que tenga, deja de ser accesible a los niños. Claro, habrá unos que tengan diferentes personalidades o algunos otros compromisos o qué sé yo, pero cuando están ahí, están en la familia y están con el objetivo de observar cómo van nuestros niños, ¿no? Nuestros pollitos. Eso es increíble. Yo creo que eso es un gran acierto y el por qué los clavados pues son la élite en México. Mencionabas que hiciste gimnasia. Cuéntanos esa historia de... Sí, esa historia de gimnasia es muy interesante. ¿A los cuántos años? Porque si empezaste de infantil en los clavados, o sea, gimnasia la hiciste todavía más chica. Sí, es que mi mamá dice que yo era una niña súper latosa, muy hiperactiva, y mi mamá dijo, híjole, yo creo que esa niña va a hacer problemas si no tengo actividad en la tarde. Y mi mamá, mi hermano y a mí desde muy chiquitos, yo tengo 3 hermanos, nada más que el tercero es más chico, Alexis. Pero mi hermano JR y yo empezamos juntos en la gimnasia. Yo empecé a los 6 años. Yo creía que yo iba a ir a jugar. Mi mamá me enseñaba a pararme de manos en los parques, me trepaba a los árboles. Mi papá me enseñó toda clase de cosas desde que tengo uso de razón. Desde 3 años ya estoy con un casco, las barditas en las patinetas, avalanchas, árboles. Y a los 6 años mi mamá me metió a gimnasia y yo creí que yo iba a ir a jugar y aprender barras, ¿no? Y viga y vueltas. Pero no. Echar marometas. Pero no, porque desde que entré, antes de que hubiera niveles en gimnasia como ahora, pues se utilizaba, era un nivel más como soviético. Ya si estabas en el equipo, no importa tu edad, la edad que tienes. ¿Así de que duro? Sí, la edad que tuvieras, competías con las niñas de tu edad, aunque ya estuvieran muy avanzadas. Yo entré prácticamente tarde en aquella época, a los 6, casi 7 años. O sea, a los 7 años ya entrabas tarde en gimnasia. Sí. Ya para hacer un equipo de gimnasia, no para recreación, sino ya para entrar en serio. Y el equipo antes se armaba de 6 niñas y el equipo de Benito Juárez tenía 5 niñas. Y la entrenadora hizo un examen de gimnasia, pero yo creí que era para entrar, pero no, estaba buscando a la sexta. Y cuando yo entré, fui la única que entré de un grupo como de 30 niñas.
Entonces dije, ¡ay, qué raro! Pero Pues ya traías toda la experiencia de trepar árboles. Sí, pues yo era muy, sí. yo era muy ágil, aparte era muy entrona, era muy fuerte. Y entré luego al equipo a entrenar prácticamente 6 horas diarias. 6 horas diarias. Ay. Yo me acuerdo salir de la escuela, comer en un topper en el coche, cambiarme en el coche, llegar a entrenar, así a las 3:15 me parece, y salíamos hasta las 9 de la noche. Y a las 9 de la noche era cenar, bañarte, cenar y dormir, hacer tarea y dormir. ¿Y te gustaba? Así siendo una niña de que pues, todos los niños de tu edad estaban, pues no sé, jugando o viendo Dragon Ball, no sé. Es que no, si tú no has vivido otras cosas, pues no extrañas nada, pero ese era mi estilo de vida. Ese para mí, así era la vida, porque es lo que conozco. Oye, ¿y tus papás, o sea, cuando dijeron, oye, va a entrenar de que de 4 a 9 de la noche, no dijeron, oye, pues, ¿qué onda? Pues yo creo que yo creo que ellos también eran muy jóvenes y yo creo que ellos tampoco les preguntaron. Mi mamá dijo, pues así es, ¿no? Mi mamá era muy joven, me mete a gimnasia, pero además entra y los papás no pueden ver el entrenamiento. Y ahí era de te caes, me pegaban, me levantaban de la pedilla, era de golpes fuertes. Para mí O sea, la literal sí disciplina. soviético. Sí, porque la disciplina para mí no era algo a alcanzar y que me lo tuvieran que inyectar. Para mí la disciplina en la gimnasia era anestesia. Si yo hacía las cosas bien, no me dolía la vida. Si yo aprendí desde muy temprana edad que si yo obedecía, que si hacía las cosas perfectas, que si yo era disciplinada, pues no me pegaban, no me regañaban, no me tiraban de la viga a golpes, no me daban manazos, no me iba mal. Entonces dije, eso como que entró en mí de manera diferente. Yo fui disciplinada por decisión y para que la vida fuera fácil para mí, para que no me doliera. Así aprendí desde los 6 años. Muy yo creo que eso conductual hizo eso, ¿no? De la Skinner. diferencia. Eso fue la gran diferencia. Pues, Pero pues si no conocía yo otra cosa, esa fue mi manera de vivir. pues era tu realidad, literal, no tenías con qué compararlo. Sí, hasta que hubo algo que rompió todo eso, pero ya hasta los 10 años. Que la entrenadora me dijo, a los 13 ya no sirves. Y yo, eso me rompió, me dijo, las gimnastas a los 13 ya no sirven. Como si es la raza bien intensa, ¿no? Y yo, ¿cómo? Y yo ya tenía 10 años y dije, ¿a poco ya me voy a morir a los 13? Tanto esfuerzo y ya con un entendimiento diferente, porque uno va a entrenar porque es el deber ser, pero si te dicen ya a los 13 ya no, empecé a sentir algo feo. Y tú como niña de 10 años que te digan eso. Sí, O empiezas sea, a porque ya no... si te lo dicen ahorita, si dices, ay, Simón. Sí, pero- por las redes, por todo lo que hay, pero en esa época dije, ¿cómo? Y entonces algo se rompió dentro de mí. Y dije, entonces, ¿para qué tanto esfuerzo? Si yo ni siquiera había ido a nacionales, me tenía guardada como en una esfera la entrenadora, me veía potencial. Y dije, no he salido, no he hecho nada, y a los 13 ya. Y entonces algo se rompió en mi corazón, en mi mente, algo pasó. Y dije, ya no quiero gimnasia, ya no. Y empecé a decirle a mi mamá, ya no quiero, sufro mucho. Antes me aguantaba los golpes, me aguantaba los regaños, me aguantaba Pues yo no tenía vacaciones, nunca en mi vida había comido unas papas, nada. Y ahorita Y Julián echándose Sí, pero imagínate esa edad. Y dije, no. Y entonces dije, no, ya no quiero otra cosa, ya quiero otra cosa. O quiero vivir. Nunca había ido de vacaciones, nada, no sabía ni nadar. Y entonces dije, llegó el momento de salirme. Y ya empezamos a gestionar, mi mamá y yo, cuál iba a ser mi último evento. Y fue precisamente un selectivo al nacional. Y me dijo mamá, saliendo de esta competencia, nos salimos. Pero yo muy adentro de mí dije, hoy se me hace que si sí clasifico, me va a decir una más, ya sabes, yo tenía 10 años. Y entonces doblé las piernitas en la barra y así como para asegurar. O sea, como que te saboteaste Sí, para... me autosaboteé. Y aún así clasifiqué. Y mi mamá me dice, vi lo que hiciste. Y yo, chin, ya, me va a decir que por castigo me quede o algo así. Pero me dijo, no, yo te prometí que te sacaba y nos salimos. Pero aún así como que no le creía. Y saliendo de la competencia... Pero tú aunque ya estabas clasificada, sí querías salirte. Sí, no, yo ya era el plan. Decisión. Era competir, cerrar con broche de oro. Mi mamá me dijo, cierra con broche de oro, cierra bien. Es que yo pensé que si clasificabas tú misma eras la que iba a decir, bueno, pues si ya clasifiqué, pues ya. No, sí. O sea, tú sí ya estás decididísima. Dije, no, yo ya. Pero saliendo de la competencia, no me acuerdo en qué gimnasio fue, en Casablanca, no me acuerdo en cuál fue. Mi mamá me compró un chicharrón de carrito con salsa. Nunca en mi vida los había probado. Buenísimo, con limoncito, ¿no? Y cuando me lo puso en las manos, dije, ¡ah!
creo que ya me salí. Sí, ya no hay manera. Y aparte me pasé por enfrente de la entrenadora con el chicharrón. Y la entrenadora así. Te quería pegar ahí. Sí, y dije, sí, ya me salí. Definitivamente ya me salí. Y ahí cambió mi vida. Porque ahí me dediqué a ser niña y probé todos los deportes que estaban disponibles, todos los probé. Esto a los 10. Tenis a los 10 años, pero ninguno me llenaba, ninguno. ¿Qué otros deportes hiciste? Hice tenis, hice patinaje, hice atletismo, hice todos los que habían y ofrecían en las escuelas, en las tardes. También me metí a ser pianista, fui a scout. Pero todo... Multifacética. Pero nada me llenaba. Yo estaba acostumbrada a una disciplina tremendamente severa, soviética. Entonces yo decía, no, aquí no es. O sea, querías intensidad. Sí, no me sacaban esa gotita de dopamina que yo necesitaba, ¿no? Y aparte las competencias, el nivel de excelencia, porque cambiaba todo el dolor, la flexibilidad, el miedo que yo sentía en la gimnasia, lo cambiaba por el poder que me daba ganar. Y la diferencia que yo empezaba a notar con los niños de mi edad. O sea, yo era un adicta superhéroe, sí, era al poder, a esa parte que te da el cuerpo extraordinario, extraordinarias habilidades de superpersona. Aparte, el empezar cada vez ganaba y esa superioridad a esa edad pues pesó mucho, ¿no? Entonces, sí era un martirio, era un infierno, ¿no? Estar en la gimnasia con esa presión, con ese dolor, con esos... Pero esas gotitas de placer que te daba el poder y la sensación, compensaba bastante bien. Entonces, cuando empiezo a hacer otros deportes, pues yo no sentía eso, no sentía esas exigencias, no sentía esa disciplina. Pero lo que sí es que estaba muy contenta, ¿no? Estaba feliz, podía usar patines, aprendí bien a andar en bici. Empecé a ser niña, feliz. ¿Tenías vacaciones? Tenía vacaciones, ya me compraba... papitas, ya estaban de moda los tazos, entonces dije... Pero después caí a clavados. Entré, mi prima me dice, ay, no voy a poder ir contigo a los scouts porque voy a ir a clavados. Y le dije, ¿clavados? Me dice, sí. Me dijo, vente. Y yo, bueno, pero yo no sabía ni siquiera que tenía que ver con el agua, ni plataformas. Yo dije, pues voy, a lo que me invitaban yo iba, yo jalaba. Pero ¿ya sabías nadar para ese momento? No, para nada. Pero nadie me preguntó, le dije, voy a clavados. Y mi mamá me dice, ¿vas a ir a clavados? ¿Con quién? Dije, con Paula, mi prima. Y me dice, bueno, mi mamá pensó que yo nada más iba a meter los pies al agua, ¿no? Así, ta. Pues sí, ¿no? Sería... Pues sí, pues no sabes nadar, te metes al agua, pero yo no sabía ni siquiera que iba a ir al agua. Yo me puse mi leotardo, y fui con ella. Ah, ¿sí ibas vestida de gimnasta? Del gimnasta. Iba con mi leotardo. Yo no tenía ni siquiera trajes de baño, nada. Y llegué a entrenar, y la entrenadora me dice, ay, tienes cuerpo atlético. ¿Eres gimnasta? Era Norma Baraldi, que también fue a Juegos Olímpicos. Ella fue a Juegos Olímpicos. Me dice, a ver, échate un mortal al frente de la orilla de allá. Y yo, claro. Y me paré en la orilla. Y me iba a tirar un mortal al frente. Y dije, híjole. O sea, pero para la alberca. A la alberca. Y dije, me voy a ahogar. Pero luego dije, no, si aguanto la respiración, tal vez llego al fondo, me impulso y me subo por los cuadritos a la superficie. Y estaba mi hermano por ahí y le decía, si no llego, me sacas. Ah, o sea, sí le avisaste. Sí, mi hermano estaba ahí. También bueno, fue mi hermano por Junior. lo menos. Entonces, pues me aviento, caigo al agua, aguanto la respiración y empiezo a buscar los cuadritos de la pared. Y subo y veo a mi hermano ahí y mi hermano me saca y dije, ay, sí se puede. Y vamos, me dice, a ver, échate uno hacia atrás. No, te agarró ahí como changuitos, ¿eh? Y me dice, si te tiras un arquito atrás, compites mañana. Y yo, Y entonces, pues me tiré mi arquito atrás, derechito, y me dice, compites mañana. Y yo llegué a mi casa feliz. Mamá, mañana compito en clavados. Mi mamá, ¿pero cómo? ¿Cómo que vas a clavar? ¿Ya? ¿Cómo que no sabes nadar, oye? Sí, pero pues, ya. Al día siguiente... me tiro compito, quedo en tercero, me dan una medalla. ¿Quedas en tercer lugar? Quedo en tercer lugar y me dan una medalla brillante, pesada. Y en gimnasia nos daban así el diplomita y el papelito. Y dije, no, hombre, aquí sí está el tesoro. y dije, wow. Esto sí vale la pena, sí. La medalla. Y además, recuerdo muy bien, la entrenadora pedagógicamente era excelente.
porque nos dejaba ser niños. Teníamos viernes sociales, jugábamos mucho, nos hacía apuestas, No era nos soviética. trataba muy bien, nos dejaba tomar agua, no nos pegaba ni nada. Y cuando más me ganó, Nos dejaba tomar agua. cuando más me convenció, dije, no, de aquí soy, fue que un día hice un clavado espantoso, ¿no? Caí lejísimos y caí así, ¡paz! Me di un golpazo, pero me dolió horrible. Pero cuando estaba abajo del agua, yo sentía más lo que yo traía, ¿no? De que siempre me dolía más el golpe del regaño, porque me Me van a pegaban. cagar. En gimnasia me pegaban tan duro. Sacar la cabeza pensando que ya... Sí. Sí, me pegaban tan duro en la gimnasia que el golpe que me había dado con el aparato ya no me dolía, ¿no? Entonces caí y dije, así yo venía nerviosa. Y cuando salgo, la entrenadora se estaba muriendo de risa y me dijo, ¿qué pasó? Pareces calcetín con piedras, otra vez. Y entonces dije, wow, aquí te puedes equivocar, No todos te pegan. te pegan. Entonces, para mí dije, de aquí soy, aquí puedo crecer, prosperar. Y pues ya. Claro que cuando se enteró un mes después que no sabía nadar, estábamos en un viernes. Dice, Que pequeño, que se tardó mucho Sí, para mucho. darse cuenta, ¿eh? es que yo ya había dominado la aguantada de respiración hasta los cuadritos. Pero dice, a ver, vamos a hacer un juego. Vamos a cruzar toda la fosa. Vamos a hacer 2 equipos, cruzan la fosa, se tiran de una de las plataformas, cruza la fosa nadando y le toma la mano a su compañero. Unos relevitos. Y dije, híjole, no. No, Pues yo no nada aguanto más, tanto la respiración. máximo 5 metros y así, yo ya tenía bien calculado. Dije, cruzar la fosa, no. Y aparte pasar por las coladeras. Ay, no, dije, no. Disculpe. Oiga, Miss. Oiga, disculpe. Dije, es que no sé nadar. Y me dijo, ay, ¿por qué no me dijiste? Y se enojó y le dije, pues que no me preguntaron. ¿Cómo no se dio cuenta? Nadie no? me preguntó. Nadie me preguntó. Ya tirándose en una fosa. Sí, tirándose. México mágico, ¿eh? Esto sí no le México hubiera mágico. pasado a un chino, ¿eh? Sí, no, yo creo que si hubiera decidido entrar a clavados normal por los procedimientos normales, Sí te pues preguntan, sí, me ¿no? hubiera dicho, sí, no los que saben nadar, ¿no? Pero caí así. Pero y literal ya. te dijo, a ver, aviéntate un mortal. Literal, antes de preguntarte si sabes nadar, te dijo, aviéntate un mortal al agua. Sí, me dijo, a ver, tírate, pues ¿quién va a llevar a su hija a la alberca y sin saber nadar, verdad? Bueno, igual. Sí. Bueno, pero nadie preguntó. Por eso ahorita ya preguntan, ya dicen, a ver. Sí. Sí. Y entonces, pues así, ya con el tiempo ya en Acapulco con mi papá me enseñó a nadar, aprendí ya a salir decentemente como un perrito así por afuera, ya sacaba mi cabeza. Y así fue cuando empecé a agarrar el gusto, porque además ella era una entrenadora extraordinaria pedagógicamente. Entrenaba yo muy alegre, entrenaba con clavadistas que tienen mucho peso ahora. Mi equipo estaba Tatiana Ortiz, Miguel Velázquez, estaba Adriana Jiménez, Yael Castillo, habíamos muchos de los que estábamos, y además estaba mi hermano. Y con mi hermano yo ya era mi seguro de vida, y aparte era mi colega, mi gemelo, mi todo. Y realmente yo era muy, muy feliz. Teníamos muchas actividades y Norma nos traía, su esposa había ido a Juegos Olímpicos, su hermana había ido a Juegos Olímpicos. Siempre había olímpicos en la alberca, siempre había olímpicos en las competencias, siempre teníamos personas asesorándonos. Es que esa convivencia entre personas de tan alto nivel, justo como lo mencionabas antes, pues yo creo que sí mentalmente te desbloquea. O sea, si yo veo, o sea, si hubiese tratado de ir a unos Juegos Olímpicos, no sé, en tiro con arco que lo traté, pues lo ves lejos, ¿no? Pero el haber estado conviviendo con tantas personas, como que normalizas el... Porque confías en el proceso, porque sabes que sí se puede, y los ves tan cerca, los ves su vida, los ves que dices, pues sí se puede. Y entonces empiezas a darte cuenta que solamente te falta crecer. Y algo que a mí también fue un punto muy importante fue que en la gimnasia me decían, a los 13 ya no sirves. Y en clavados Norma me dijo, no, hombre, ahorita no. Me dijo, el clavados es de adultos. Clavados es un deporte de adultos. Todavía te falta crecer. Sí. Entonces Que no me voy a morir ahora a los 14. era al revés. Así Sí. dijo, no. Estoy Los naciendo a los verdaderos 11. clavadistas, los más fuertes, ya son adultos formados. Todavía te falta, así un camino por delante. Y eso fue lo que me inyectó vida, me inyectó pasión, porque ya era nada más preparar mi cuerpo para cuando yo ya fuera una mujer, que ya pudiera ir para allá. Pero fue
una manera de ver el deporte diferente. Inyectarte vida, inyectarte ese tipo, sembrar una semilla fuerte, sana. Eso es la diferencia. Sí. ¿Y cuándo fue que, bueno, ahorita todo era recreativo y así, pero ya cuándo fue el momento en el que, pues no sé si te diste cuenta o que ya diste ese paso más para realmente poder llegar a ser seleccionada nacional y competir hasta Juegos Olímpicos? ¿Era algo que tú ya pensabas desde que tenías 10 años o se fue Claro, dando? yo estaba acostumbrada por la gimnasia a competir y ganar. Odiaba competir. Toda mi vida he odiado competir, pero nunca he odiado ganar. Entonces, o sea, He odiado competir y perder. sí, o sea, Más bien no te gusta perder. no me gusta perder. Si ya voy a estar si ya me pusieron en la competencia, Sí, sí, era sí. entregar todo. Pensar cada competencia, por más sencilla que fuera, así fuera la Copa Joaquín Capilla, la Copa Los Abuelitos de no sé quién, siempre para mí era dejar todo a morir. Y Norma siempre nos decía, la foto es lo más importante. Decía, todo el mundo va a tomar fotos y no sabes quién esté viendo. Y sabía que nos decía, a lo mejor no vamos a ser los mejores, pero vamos a ser los más guapos. Vamos a ser los de mejor técnica, los de mejor estilo, los más elegantes. Y entonces procurábamos siempre dar un espectáculo cuando tiráramos clavados, que se viera la elegancia que había inyectado Mario Tobar en Joaquín Capilla, ¿no? La elegancia, la postura, que cuando te pararas, decía Norma, tienes que siempre dar el factor wow. Que no se pare que tire cualquier clavado y el otro niño frico, ¿no? Parando, congelándote. Era, desde que te paras en el trampolín empieza el show. Y era dar un espectáculo con cada clavado. Y entonces para mí cada competencia era esa oportunidad. Pero ya cuando cumplí 14 años, pues yo ya estaba un poquito más... No estaba aburrida, Ya habías esquivado la muerte. pero sí, pero ya había unos clavados que yo ya necesitaba ver. O sea, clavados para subir de nivel, ya necesitas tener otro tipo de visión, otro tipo de cosas que esta entrenadora Norma toda no nos podía enseñar. ¿Pero a qué Porque te refieres ella- con ver? Cada vuelta se ven manchones y tienes que desarrollar una habilidad. Ah, o sea, de que literal en el aire. Ok. Esos manchones tienes que aprender a identificar los manchones para poder contar tus vueltas, para poder hacer muchos más giros, más todo, cosa que es una habilidad muy particular que antes pues no se hacía, antes no se veían las vueltas, pero con las nuevas técnicas ya tiene que hacerse. Y Norma pues ya tenía otros compromisos también políticos muy fuertes, mi entrenadora, y ya casi no. Yo intentaba hacer esos clavados con mis técnicas normales y me daba unos trancazos fuertísimos. Y ya le había perdido la esperanza. Dije, no, pues ya no los Oye, voy a ¿y poder de qué hacer. altura te aventabas? En ese entonces todavía me aventaba nada más de 1, de 3 y de 7 metros máximo, 5 y 7. Pero entonces era el selectivo Atlanta 96. Una de las atletas de Norma Baralí, Macarena Alexanderson, acababa de regresar de los Juegos Olímpicos en el 92 y era así nuestra ídolo porque Sí. era de ella, Macarena. Y ella, yo la admiraba mucho y decía, yo quiero ser como ella. Y entonces al principio era mucha ilusión. Pero ya en el 96, sin yo tener esos clavados, yo ya me sentía perdida. Dije, no, pues es que no voy a poder avanzar. No tengo el nivel para... Ya ganaba todas las Olimpiadas, nacionalmente lo ganaba todo en juveniles, todo. Pero ya en internacionales ya había una diferencia. Entonces, había decidido salirme. Dije, me voy a dedicar Otra a vez. otra cosa. Voy a buscar otra cosa. Yo quería salto con garocha. Ah, no más. Y entonces me dice Norma, muy bien, salte, pero compite, antes de salirte, cierra con broche de oro, como la frase de mi madre. Y decía, y vamos, compite en el nacional hacia los Juegos Olímpicos de Atlanta. Atlanta 96. Compite con las grandes, con Marijose, con Cristina Millán, con María Elena Romero, para que puedas decir que te saliste compitiendo con las En la mejores. élite. Y dije, bueno, entonces voy al selectivo. El mini selectivo empezaba a las 4 y yo todavía a las 3 estaba escogiendo traje de baño en Liverpool, así bonito, porque era mi última competencia. Yo estaba feliz. En el Liverpool, ahí. Ya va a empezar. Y era mi última competencia. Azul No, ya. pero mi traje de baño, la elegancia y todo. Llegué tarde a la competencia, afortunadamente no era la primera. Calenté y yo competí con una tranquilidad, pero así nerviosa como siempre, pero con mucha soltura. Ya estaba disfrutando mi última competencia Estás fluyendo, en el Comité literal. Olímpico. Y empiezan a dar los resultados del número 16 hacia arriba. Y empiezan 16º lugar, alguien así. Y yo, oh, No quedé en 16. oh. Y de repente clasificando la Copa del Mundo,
en cuarto lugar y nombran a otra. Y yo, ¡wow! Y en tercer lugar quedo yo, en segundo Marilena Romero, en primero María José, clasificadas a Atlanta. Y yo clasifico a toda la Copa del Mundo. En tercer lugar, con clavaditos así de niña, ¿no? Y entonces ahí fue cuando me voltearon a ver, el presidente de la federación y todos dijeron, ¿de dónde saliste? ¿Qué eres así? Sí. Y me dijo el presidente, es que sí clasificaste, pero con esos clavados no te puedo llevar. O sea, no puedo llevarte a competir internacionalmente y menos a las Copas del Mundo y a centroamericanos y todo, ¿no? Y yo, pues, ¿qué hago, no? Me dijo, Pues pero te puedo ofrecer que te vengas a vivir al Comité Olímpico. O sea, que te ya vengas al equipo nacional, pero tendrías que hacer todo ese cambio de vida, ¿no? Yo vivía hasta la carretera libre a Cuernavaca y antes no estaba el segundo piso. Para llegar al Comité Olímpico se hacían 2 horas y media. Entonces, tuve que pensarlo. Me dijo, piénsalo, pero es cambiar todo. Ya entrenar en el equipo nacional, pero ahora sí, porque tienes potencial para ir a Juegos Olímpicos de Atenas. O sea, estábamos en el 96 y me dijo, O sea, puedes 2 ciclos, ir 8 años. a los Juegos Olímpicos de Atenas, pero tienes que cambiar todo. Y dije, déjame pensarlo. Pasaron 3 minutos y dije, ya lo decidí. Sí me voy a vivir al Comité Olímpico. Pues sí, yo dije, no, pues ¿qué pensaste? Sí, mi mamá y mi papá, pues ellos no querían. Ellos querían que yo pues siguiera siendo una niña feliz y que tuviera más opciones. Y aparte me dijo, es que ya nunca te vamos a volver a ver. Y fue cierto. Una vez entrando al Comité Olímpico, cambió todo. Tuve que cambiar escuela, tuve que cambiar amigos, tuve que cambiar zona. Era irme a vivir a otro lado. Ya no iban a poder O sea, era como visitar. si hubieses desaparecido del mapa. O sea, Claro. una compañera tuya de la escuela al otro día ya no te vio. Al ya no te otro volvió día, a ver. aparte, fue a la mitad del ciclo. Y pasé de entrenar mis 5 horas diarias que hacíamos y ya en el equipo nacional entrenaba 10 horas diarias. O sea, fue un cambio brutal, drástico a la mitad del año, de 5 horas a 10 horas diarias. Y cambiar escuela, cambiar entorno, cambiar todo, cambiar entrenador y así, casi de un día para otro. Sí, literal, una dije, vida diferente. Esto está espantoso. O sea, cuando llegué dije, esto es brutal. ¿Cómo crees que me voy a aguantar hasta los Juegos Olímpicos de Atenas? Dije, no, en el 2000 voy a ir. Me dijeron, no, en el 2000 no vas a estar lista. Y dije, Ya que por en tercero, supuesto que sí voy a estar lista. En el 2000 voy a ir a Juegos Olímpicos. Voy a ir a Juegos Olímpicos en el 2000. Y yo empecé a entrenar con esa idea. Dije, yo voy a ir a los Juegos Olímpicos del 2000. Si estuve a punto de clasificar para los de Atlanta con clavadito al frente y atrás, si entreno fuerte, si me preparo, voy a ir a los Juegos Olímpicos del 2000. Pero o sea, ¿quisiste tú ir a los Juegos Olímpicos del 2000? Bueno, o sea, ¿te pusiste esa meta simplemente por desesperada, decir no quiero aguantar 8 años? ¿O porque dijiste, este estilo de vida no lo voy a aguantar 8 años? No, porque desde que yo entré a clavados y Norma me dijo, tú puedes ir a Juegos Olímpicos, me dijo, tú tienes el perfil para ir a Juegos Olímpicos, tienes eso. Yo ya tenía 10 años. Yo dije ya, además no era tanto la prisa, sino eran los Juegos del Milenio. Sí. Iban a ser en Australia, y eran los Juegos del año 2000, o sea, todo pintaba y me llamaban así, ¡oh! La gloria del 2000 y todo esto me llamaba mucho. Yo estaba enamorada de los Juegos Olímpicos y estaba enamorada de la idea de los Juegos Olímpicos del Milenio. Y cuando te dicen, tú tienes eso, ¿sabías a qué se referían? Digo, supongo que ahorita ya lo sabes, e incluso tú ya sabes cuando ves a alguien de, ella tiene eso. Pero cuando te decían, tú tienes eso, ¿sabías más o menos a qué se referían? ¿O? Por supuesto, me decían, el trabajo, el camino es duro. Es muy duro. Duele como el infierno. Pero yo ya había cruzado el infierno. Ya me pegaba la yo ya- gimnasta esta. Yo ya había pasado el infierno. Yo tengo colitis nerviosa desde los 6 años. No. Pero por los corajes, además aprender a no llorar, aprender a aguantar. Yo hice toda una competencia a los 8 años con el brazo fracturado. Me fracturé en el entrenamiento, en las barras. En el entrenamiento previo al aparato, me fracturé el brazo, el radio. Me lo vendaron muy apretado y terminé la competencia y quedé en tercero. Entonces dije, No, sí tu umbral del tengo. dolor sí está Dije, cañón. sí tengo con qué. Además estoy acostumbrada a entrenar toda mi vida. Y aparte fuerte y con presiones y con odio. El problema fue que cuando yo entré al Comité Olímpico, ya sabía que iba a ser terrible y que iba a ser doloroso y frustrante.
pero no sabía que iba a haber pedofilia y esas cosas. Eso fue lo que sí me terminó de arruinar la cabeza. Eso sí me fulminó. Pero fuera de eso, pero mira, a mi edad, que era la edad que yo tenía, 14 en ese momento. lo tomé como parte del reto. O sea, me dijeron que iba a ser difícil. No tan difícil, no me imaginaba, porque yo ni siquiera sabía que eso existía, pero... Sí, no, pues no. Pero yo sabía que era parte de... Sabía que era difícil. Era cuando alguien dice, no todo el mundo llega. Y aparte me dijeron, no llegan a los Juegos Olímpicos, no llega el talentoso, ni llega el de las mejores condiciones, ni llega el más fuerte, ni el que tira mejor clavados. Llega el más fuerte. Llega el que no se rinde, llega el tenaz, llega el astuto y llega el que aguanta. Entonces dije, es eso, porque yo ni era la más fuerte, ni era la más flexible, ni era la más rápida. Pero dije, pero sí soy la que más aguanto, sí soy la que está más consciente. O sea, yo dije, sí tengo con qué. Y trataron de sacarme por todos los medios, por todas las cosas de ese tipo de vivencias. Y la realidad es que yo vi niñas y hombres extraordinarios, con talentos extraordinarios, devastados y quedarse en la raya. Porque era muy difícil y no nada más a nivel nacional. Vi clavadistas, por ejemplo, una chica que se llama Erika Sorgi, extraordinaria, ya era la única clavadista que le ganaba a las chinas con los ojos cerrados. Así en todas las competencias le ganaba hasta la clavadista Fu Mingxia, que era la que tiene el récord Guinness. Y pasó a los 17, 18 años, le entró la adolescencia muy fuerte y dijo, estoy perdiendo mi juventud, mi adolescencia, y abandonó clavados. Dejó de ir a 2 años de los Juegos Olímpicos de Sydney, se retiró, porque dijo, es muy pesado y me estoy rompiendo y no estoy viviendo, y cayó en una depresión tremenda y se salió. Claro, intentó regresar después, pero ya no fue lo mismo. O sea, vi personas extraordinarias tirar la toalla. Y dije, yo no. Y creo que para eso me entrené desde que nací. Desde que tengo uso de razón, estoy entrenada para eso, para aguantar. Sí, sí, bastante fuerte. O sea, entras al Comité Olímpico a los 14 años. ¿Y cómo es, por ejemplo, esa primera semana que llegas al comité? O sea, ¿te acuerdas de qué? O sea, pues estar conociendo todo, literal. Es como si vivieras en otro país. Era el mismo país, pero algo completamente diferente. Sí, era totalmente diferente. Primero no había celulares como ahora. Y allá dentro del Comité Olímpico, cuando eras en aquella época, si eres menor de edad no podías salir. Tenías que tener un permiso firmado por tus papás y por tu entrenador para poder salir. Si faltaba alguna de las dos firmas, no podía salir. Entonces yo tenía una serie de permisos firmados para salir únicamente en la mañana, a las 5:10, 5:40 de la mañana para ir a la escuela. Era mi único permiso del día. Entonces, pues yo llego al Comité Olímpico y había teléfonos públicos de tarjeta. Entonces yo quería hablarle a mis papás, pero todos los cubanos hacían fila y casi prácticamente dormían ahí en el teléfono. Entonces yo nunca podía hablar por teléfono con mis papás en mis horarios libres, así que tenía minutos. Siempre estaban ocupados los teléfonos. Y yo no podía salir a hablar por teléfono a los de la calle, no tenía permiso de salir. Entonces había un solo teléfono en la villa. La señora que atendía la villa en su cubículo tenía un teléfono. Y entonces mi mamá me llamaba a ese teléfono a las 10:30, ¿no? Pero la señora tenía una tele, entonces había telenovelas ahí. Y todas las niñas, o sea, las chicas, las mujeres, estaban ahí sentadas en el cubículo. Y cuando uno hablaba por teléfono, pues todas estaban sentadas ahí. Sí, no podías, ay, le estoy pasando muy mal hoy. No podías contar cosas fuertes. Entonces eso hizo muy difícil que yo pudiera tener una comunicación con mi familia de las fuertes, ¿no? O poderles contar realmente por lo que yo estaba pasando ahí. Entonces tuve que aprender a utilizar mis propias herramientas, a desarrollar nuevas armaduras, ¿no? Para poder salir adelante en cosas que yo no entendía. Y pues sí, había el comedor, ¿no? Pero tenía horarios muy particulares. Yo salía a la escuela a las 11:30 con un permiso especial de la escuela, porque mi entrenamiento era a las 12. Entonces yo iba en el micro, me cruzaba, comía en el 7 un box lunch, un lunchibón de esos que había de todo. Me iba comiendo en el burrito, el sándwich en el puente,
Y llegaba a entrenar al gimnasio y salíamos a las 4. Para el comedor lo cerraban a las 4:10. Entonces era salir corriendo, comer lo que podías y no te dejaban sacar comida. Entonces yo trataba de guardarme así lo que podía, porque a las 5:30 entrenábamos otra vez. Entonces hacía tarea y a las 5:30 hasta las 10 de la noche entrenábamos. Y el comedor lo cerraban a las 10 ya estaba cerrado. A veces salíamos un poco antes, entonces sí me alcanzaba yo a cenar. Pero cuando no, pues me quedaba sin comer porque todos los demás clavadistas ya eran mayores de edad. 10 años mayor que yo, Fernando Platas, Marijose, todos ellos terminaban de entrenar, agarraban su coche y se iban a su casa y se iban a cenar. Pero yo no. Entonces yo tenía que irme con el señor de las galletas que estaba ahí cerca de Ejército Nacional y aventarle el dinero por la reja y me aventaba galletas y todo. Y así, porque yo no podía salir, no tenía permiso. Sí. No tenía permiso de salir Estabas en la noche. entrenando alto rendimiento casi sin comer. Sí, prácticamente sin comer. Sí, los primeros años fue terrible, terrible. Y ya después fui desarrollando más estrategias y Estrategias ya, para comer. sí, sí, que nos dejaran salir 9:30 o 9:45 y yo me iba mojada. Prácticamente solo me ponía mis pants, llegaba empapada, corría, cruzaba la pista y por lo menos alcanzaba yo a cenar algo. Porque sí, no, ya el desgaste y era terrible. Y luego me dedicaba a hacer tarea. Aparte el hambre con la que sale después. Sí, Sí, o sea, no. estás entrenando 5 horas. ¿Sabes? Yo le contaba a algunos amigos que el tipo, para describir el hambre que yo llegaba a pasar, ¿no? Comíamos, terminaba bien comida a veces, porque sí alcanzaba siempre a comer, pero después de estar entrenando más de 200 o 300 clavados así, continuos, diarios, todo el tiempo, llegaba un momento en el que ya sentía tan vacío el estómago que sentía que si yo metía mi mano podía agarrar mis costillas, mis vértebras, Te tocabas la columna. mi espina, ¿no? Se veía acá tu dedo, ¿no? Sí, decía, podría prácticamente tocarme los huesitos así del hambre, tan vacío que ya estaba mi estómago. Era un hambre, pero no entrenaba con hambre, era ya de tanto entrenamiento y sobre todo en el agua, terminaba... Pero igual el entrenador que manchado, ¿no? O sea, oye... No, porque así es, y aparte yo era la única menor de edad ahí. O sea, pues, prácticamente, pues, organízate, ¿no? Entonces fue un periodo de adaptación muy complejo, muy complicado al principio. Y ya fui agarrando más estrategias, se fueron acomodando un poquito más los horarios para poder alcanzar a tener por lo menos las 3 comidas. Tenías 14. Tenía 14. Oye, ¿y tus compañeros mayores de edad no te decían, no, pues yo te traigo un jocho o algo así? No, había mucha, en ese entonces sí, yo pasé en ese periodo, fue un periodo muy oscuro, pasé por mucha rivalidad, había mucho, porque pues por ese problema que había de pedofilia, había un sistema muy fuerte, era si no aguantas salte, ¿no? Y aparte eran así son las cosas, y así. Si no puedes, ahí está la puerta y hay una cola enorme de personas que pueden ocupar tu lugar. Y aparte, todo el mundo está pasando por su propio infierno. Ahí nadie se ayuda, nadie nada. Era un nivel de Aparte me manipulación. decían, a ti te fue bien porque fulanita se suicidó, fulanito esto. Y entonces era, arréglatelas. Y pues sí, fue momentos, fue una etapa muy complicada. De los 14 a los 18 sí fue prácticamente no nada más en lo físico, en los entrenamientos físicos monótonos, pesados, sino mentalmente en un sistema así, en un ambiente tan tóxico, tan nocivo y tan enfermo, fue terrible. Pero, pues de nuevo, cada quien habla como le ve en la feria. De todos los atletas que estaban ahí en el Comité Olímpico, pues hay quienes pasaron los mejores momentos de su vida, ¿no? Hasta con el mismo entrenador, porque el problema no es... Eso es, ¿cómo te va a ti? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasa cuando el entrenador ya te echó el ojo y quiere esto? O sea, no quiere a la de allá, ni a la de allá, ni al de allá, a ti. Entonces la del infierno soy yo. Y la otra compañera que también estaba conmigo, pero si tú le preguntas a alguien más, pues dice, no, pues a todo dar, ¿no? Pues muy padre, yo nunca vi nada de eso, ni nada, porque el infierno lo vive quien le está tocando. O sea, el entrenador se la agarró contigo y una de tus compañeras. Sí, entonces, pues ese fue el motivo de la película. Fue
la gran situación. Y lo difícil, porque pues tú le preguntas a los demás y dicen, no, pues yo no vi, yo no esto, pues obvio no. Si el problema era con nosotras, la situación era con nosotras. Y el infierno y todo estaba muy aceptado y era el sistema, así era. ¿Y tus compañeros de verdad no sabían? O sea... Sí sabían, pero todo el mundo, hay tanto poder, ahí se mueve tanto poder, que nadie se mete. Así es, y aparte escalaba hasta los niveles más altos. Todo esto era este sistema y estas acciones escalaban hasta arriba. Entonces, si reclamas, pues salte. ¿No te gusta? Pues salte. Es que ese es un nivel de manipulación psicológica durísima, ¿no? Porque están jugando con tu emoción y tu sueño de, pues quiero ir a los Juegos Olímpicos, pero pues, no tengo que estar soportando estas cosas. Claro, terrorismo psicológico, y es por eso que ahora yo tengo una asociación que se dedica precisamente a la salud mental. Porque a pesar de que ya las cosas son muy diferentes, que ya han cambiado tantas cosas, pues sigue habiendo esto, ¿no? Y esto realmente destroza la vida. Este tipo de acciones destroza la vida porque no tienen nada que ver con el deporte. Si ya el deporte es duro, si ya aguantar el deporte y entrenamientos y las presiones de las competencias de clasificar, de no clasificar, lesiones, enfermedades, vida, hormonas, todo eso ya es difícil, agregarle esto esto ya no tiene nada que ver con deporte, ni con escuela, ni con nada. Y nadie te enseña a gestionar eso y no le toca a todos. Entonces no es algo común que puedas aprenderlo en la escuela, te tocó y a ver, y por muchos años fue tabú. O sea, te tocó vivir, literalmente estabas en un caos de emociones, justo por lo que mencionas, todo el día estoy entrenando, tengo la escuela, soy adolescente, me estoy desarrollando, tengo la presión de rivalidad con mis compañeros, quiero llegar a unos Juegos Olímpicos, y aparte tengo a Y aparte batallar con esto era prácticamente un infierno, realmente un infierno psicológico, tremendo. O sea, yo creo que es lo más difícil que he vivido en toda mi vida, eso. ¿Y cuánto tiempo fue más 4 años. O sea, fueron los 4 años que estuviste ahí. Sí, 4 años. Y obviamente cuando yo salgo en el 2000, logro ir a Juegos Olímpicos, pues yo ya no quiero regresar. No, ya. Pues no. Y ya sintiéndome en el nido familiar, en la seguridad de mi familia, decido hablar por primera vez en mi vida y contarles lo que pasaba. O sea, justo eso te iba a preguntar. ¿Cómo te guardaste todo eso tanto tiempo? O sea, ¿se lo contaste a alguien? ¿Hubo alguien que le dijiste? Sí, no sé, al principio ahí, cuando empecé a vivirlo, yo le preguntaba a mis compañeras más grandes, oye, ¿cómo se come esto? ¿Qué se puede hacer? Y ellas me decían, pues, te ha ido bien, ¿eh? Ellas mismas me decían, te ha ido bien, porque a fulanita le hicieron un gang rape en la pista. A fulanita se suicidó y a estas... Cuando escuchas eso dices, híjole, realmente estás sola ahí. Tienes que desarrollar tus propias herramientas. Y sí, cuando yo hablé con directivos para acusar, para decir, sus respuestas eran, pues salte. Eso era la respuesta. Si no puedes, no te gusta, pues salte. Y yo dije, pues no me voy a salir. Entonces tuve que aprender a desarrollar mis propias estrategias. Y además, como te comentaba, yo no podía hablar por teléfono enfrente de todas las niñas ahí. Ay, ma, está pasando esto. Y yo no veía a mis papás. Los veía una vez, a casi no sé cuántos meses, un poquito. Pero yo ya estaba amargada. Yo ya estaba generando mi propia esfera de protección. Y yo ya era muy amargada, oscura, pero enfocada en lo que quería. Y sí fue muy difícil hablar. Porque además había mucha manipulación, o sea, esto no se da de repente. Para que ya se cruce a eso, primero ya te tienen que manipular de una manera muy perfecta. Y entonces, a mí desde el que inicié, me decían, tus papás son los enemigos, porque nunca te van a entender, nosotros somos una familia. Tus papás, cuando pases momentos difíciles, ellos lo primero que van a hacer es sacarte, porque no entienden lo que significa para ti estar aquí. Y justamente a los 14 años, cuando intenté más o menos contarle a mi mamá
que no le estaba pasando bien, que era algo muy difícil, mi mamá me dijo, pues, ¿qué haces ahí? Vente, regrésate, vente con nosotros, salte de esa porquería. Y mi cabeza de adolescente, de niña, dijo, sí es cierto, mis papás Justo no me lo que te dijeron entienden. nuestros O sea, es una manipulación muy enferma. ¿Y qué hice yo? Bloquear y cerrarme y decir, entonces esto lo tengo que pasar sola. Tengo que aprender a vivirlo sola. Porque es o sobrevivo o pierdo mi sueño de Juegos Olímpicos. Pero estabas sola en una guerra a los 14 años. Estaba sola en una guerra a los 14 años y me hice de una manera muy oscura. Pero ya cuando regresé con mi familia y ya les pude contar. Ahí fue donde estalló la bomba, porque mis papás me ayudaron a escribir una carta en respuesta a todos estos ataques. Pero Porque cuando ellos me les cuentas a tus papás, ¿qué dicen tus papás? Es que yo caí en una depresión, regresando de Juegos Olímpicos, yo caí en una depresión oscura, profunda. Pues ya había explotado todo. Ya habías comprado el sueño, entonces ya no tenías como que esa luz que te... Y me guardé en mi cuarto y no salí en meses, me encerré. No comía, no quería hacer nada, yo ya me quería morir. Y mis papás pues querían saber qué había pasado, pero al entrenador se le ocurre mandar un periodicazo a nivel nacional de que soy irresponsable, ¿por qué no regreso? ¿El ¿Por qué entrenador? no cumplo? Y entonces me empiezan a preguntar qué irresponsable, ¿por qué no regreso? ¿Por qué abandono? Y ya mi papá me dicen, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no quieres regresar? ¿Por qué no quieres salir? ¿Por qué están diciendo estas cosas de ti a nivel nacional? Y dije, bueno, es que no quiero regresar porque y empecé a soltar así. Mi mamá lloró a mares y mi papá quería matarlos. Pues pero sí, lo que hasta yo le decidimos... quiero ir a partir su madre ahorita. Sí, pero lo que decidimos hacer fue escribir una carta de 7 hojas con todo y la mandamos a todos los medios. Y bueno, esa carta destapa una cloaca porque nunca nadie se había atrevido a hacerlo. Porque estás luchando contra un sistema que va hasta las cabezas. Entonces fue realmente enfrentarme con un gigante que me rebotó así. Y fue una lucha de muchos, muchos años. Y fue tan dura la lucha que fui vetada de México, lo perdí todo. Ya no pude ir a los Juegos Olímpicos de Atenas, no podía regresar yo a México, ya no tenía nada en México. Competía, ganaba mi lugar y no me pagaban, no me inscribía, nada. Fuera terrible, terrible. Y yo ya estaba en riesgo de accidentes gravísimos cuando no tienes nadie que te esté entrenando. Y había un entrenador que sí accedió a entrenarme en México cuando venía aquí a las competencias. Uno accedió. Pero al poco tiempo se llamaba Alejandro Vélez. Y al poco tiempo lo mataron en un accidente en un pueblo y me quedé sin entrenador para Atenas y dije, no, la verdad es que venir acá es un riesgo y es un infierno porque en cada competencia tengo que pelear con la gente, tengo que pelear, pagarme mis cosas porque no me inscribo. O sea, era una agonía. O sea, tenías un ruido externo gigantesco. Sí, era una agonía espantosa. Te querían ver caer. Y además clasificaba y no me daban el lugar. No me inscribían y no me ponían, simplemente no ponían mi nombre porque tenían todo ese poder. Y dije, entrenar para Juegos Olímpicos es terrible. Yo estaba en Estados Unidos y yo estaba entrenando. Después de los Juegos Olímpicos me fui a Estados Unidos a entrenar con las campeonas olímpicas de Sydney, unas rusas, y con Jane Figueiredo. Entonces mi nivel era altísimo. Yo en las competencias de Estados Unidos llegaba a sacar hasta 10, ¿no? Ellos califican un poquito más alto, pero en todas mis competencias yo tenía clavados de 10. Entonces yo tenía un muy buen nivel. Yo tenía todo. Pero era imposible regresar a México, imposible. Y pues decidí quedarme en Estados Unidos y dije, no, ya, voy a soltar, voy a mejor a ser feliz, voy a terminar 2 carreras. Terminé 2 carreras, tengo 2 posgrados, tengo muchas cosas, pero decidí soltar y preferirme a mí. Dije, voy a terminar muerta, en verdad, voy a terminar muerta en esto. Entonces dije, Azul, por primera vez en la historia me voy a preferir a mí, voy a preferir mi salud mental, voy a preferir mi futuro, mi vida y mi felicidad. Y solté, seguí entrenando, terminé, pagué mi universidad y todos mis posgrados en el deporte. Y fui muy feliz y ahora sí empezó un periodo de reconstrucción y de sanación
cuando por fin solté. ¿Y todo esto fue en Estados Unidos? En Estados Unidos. Y ya después me fui a vivir a Hungría y después ya hice todo, pero ya ya dentro de mi proceso de sanación y reconstrucción y de aprendizajes. Oye, pero mientras estás en Estados Unidos, pues tengo entendido que empezaste como un juicio, ¿no? O sea, no se quedó en nada más una acusación en medio, sino sí... No, sí, peleamos hasta el último momento peleamos. Pero ya llegó un momento en que ya era peligroso. O sea, nos decían, estás metiéndote con cosas muy peligrosas. Hubo muchos, la mayoría dijo, no querían meter mano. Dicen, aquí ya el asunto es otra cosa, ¿no? Es que es algo como si te gravísimo. dijera que te estás enfrentando a un cártel, ¿no? Uh-huh. Pero muchas personas literalmente decidieron desistir. No tenía el apoyo de ninguna persona dentro del entorno de Clavados, de ni una sola. Siendo que estaban viviendo ese infierno allá adentro, pero ni una quiso poner un dedo para apoyar esto. Nadie. Porque pues estaban allá adentro y como te recuerdo, la familia de Clavados es muy pequeña. Entonces, tuve que tomar la decisión. Si peleamos, para mí llegó a ser muy, muy fuerte durante un periodo y firmé una carta poder para darles el poder absoluto a mis padres de pelear por mí. Porque a mí me estaba matando estas peleas y estos enfrentamientos constantes. Y yo ya no podía, estaba en un hoyo. Y mis papás salieron a pelear por mí durante 3 años completos. Pelearon y hicimos todo lo que se pudo. Y hasta que ya, ¿no? Dijimos, llegó el momento de soltar. Yo ya estoy bien, el objetivo era estar bien y alertar. Yo ya estaba afuera. Ya no tenía nada que perder. Yo quería hacer un cambio porque venían muchos niños y muchas niñas pero dije, si no quieren, no pueden, ya que estoy aquí peleando. Entonces paramos, dejamos ahí y yo me dediqué ya a sanar y mis papás ya se dedicaron también a tener una vida y a seguir adelante, ¿no? Tratar de seguir adelante con todo esto hasta que llegó otra vez la opción de hacer la película. Pero para mí fue tengo que preferirme a mí, la salud mental, la mía y la de mi familia primero. Y ahora cambió mi objetivo de vida, era buscar la salud mental y emocional y no buscar el ataque, ni el señalamiento, ni la cacería de brujas. Era, vamos a trabajar ahora en la persona, en la reconstrucción, porque el sistema siempre va a quedar igual, siempre va a haber, pero lo que tiene que cambiar es el corazón. Tiene que cambiar la persona para que tu entorno cambie. Y fue la clave de la felicidad fue, no voy a cambiar el sistema, pero sí me puedo cambiar a mí. Y sí puedo cambiar el entorno de las personas que viven cosas así. Y a eso me he dedicado. Concientizar. Sí. Exacto, sanar y... No, y dejar un precedente, porque si bien como el juicio tengo entendido que como que se interrumpió, ¿no? Es que en ese juicio había que llevar testigos, ¿no? Y entonces yo tenía a las personas que iban a abogar conmigo. Pero una noche antes me hablaron todas, que las habían amenazado, que si participaban iba a perderlo todo, que si se iban conmigo ya no iban a ir, que los iban a regresar a Cuba, que a estos entrenadores les iban a quitar su contrato y que esos atletas ya no iban a estar excluidos. Entonces llegué al juicio sola, sin nadie. Y todos los demás, en vez de no estar conmigo, en vez de decir, bueno, si no la apoyo, no voy, sí fueron todos, pero en contra mía. Entonces, fue muy complicado. Obviamente nunca se perdió, pero sí quedé limpia, ¿no? Ahí no hay nada, no hubo nada que pudieran, ellos abogaban que yo estaba pidiendo dinero, que yo lo hacía esto por interés, no sé qué, o sea, así. Pero no, mi objetivo siempre fue muy claro, fue alertar, demostrar y alertar. No había ningún otro interés ahí. Yo ya estaba afuera. Entonces ahí quedó, ¿no? Sí, justo iba a decir, independientemente de cómo se haya resuelto el juicio, pues sí pues supongo que se quedó un precedente. Claro. Sí, porque hubo muchas autoridades de varios institutos que sí tomaron cartas en el asunto. Muchos no, pero sí se fue tomando esto en serio en muchos aspectos. Por ejemplo, en la integración de chaperonas, la vigilancia, reglamentos, así fue, con el tiempo fue cambiando
Sí hubo cambios a raíz de Sí, todo esto. sí ha habido muchos cambios a raíz de esto, y sí, pero nunca hubo una justicia como esas que se esperan en las películas, nunca hubo eso, pero sí hubo el señalamiento, ¿no? El señalamiento que yo considero fue oportuno, era importante, ¿no? Pero sí me costó mis Juegos Olímpicos. Pero fuiste a los de Sydney. Fui a los de Sydney y con eso, y realmente fue como tocar el cielo. Todo lo que te imaginas que se puede sentir, así de, me imagino que ha de ser, sí, eso es. Imagino que se ha de sentir que vuelas y que eres el dios del mundo, sí. Sí. Sí, eso se siente. No tengo lo volvería a hacer, así te lo digo. Sí lo volvería a hacer, con otras herramientas, pero sí lo volvería a hacer. Vale la pena. Vale la pena luchar por Claro, vale la pena. Sí, por supuesto. Sí. Por lo correcto. Sí, por lo correcto sería lo mejor. Sí. Pero sí es que yo creo que cualquier persona que estuvo dentro del alto rendimiento, que ha estado cerca del alto rendimiento, él entiende que el estar en unos Juegos Olímpicos, pues no, o sea, no hay nada más allá. O sea, lo único más allá de estar en Juegos Olímpicos es tener una medalla olímpica. Pero el simple hecho de ya estar ahí, y igual siempre lo he dicho, sobre todo en atletas mexicanos o latinoamericanos de países de tercer mundo, deportivamente hablando, el hecho de que tú puedas llegar a unos Juegos Olímpicos y puedas competir contra un China, contra un Rusia, contra un Estados Unidos, que son potencias mundiales, muy probablemente, y la gran mayoría de las veces, tuviste que trabajar muchísimo más que ellos que se están colgando las medallas. Claro, porque aparte son 4 años y no es una competencia selectiva Juegos Olímpicos, es un periodo de 4 años en el que se hacen todos estos clasificatorios, todas estas luchas. Además no es el que gana la competencia final va. Tienes que hacer puntuaciones mínimas, tienes que estar dentro de un ranking durante esos 4 años, tienes que tener nombre, tienes que tener una serie de puntajes especiales y tienes que tener además una aprobación internacional y tienes que tener la aprobación nacional. O sea, no es el que gane, dentro de 4 años el que gane el nacional va. No es así. Tienes que mantener ese lugar. Y para poder hacer eso necesitas una preparación de muchísimos años, 10 años, 16 años, para poder aguantar un ciclo olímpico fuerte y completo. Hay atletas que se retiran y regresan y pueden recuperar ese ciclo, pero así de, ay, sí, me voy a meter un deporte y en 4 años voy a ganar el nacional y voy. Dices, no es así. Sí. Eres el más rápido, pero no le sabes, va el más rápido. Sí. Tampoco va el más habilidoso. Va el que tiene el más coco. Más cosas, o sea, son 10 cosas, puede ser el más veloz, el que rompe récords, el que tiene mejores piernas y todo, el del récord de puntos. Pero te faltan las otras. Y sin esas, no, porque es la vivencia constante. Todo lo que va más allá, pero eso sí no te lo da el talento, tiene que salir de acá. Si no sale de acá, si el atleta no lo tiene en el corazón, no llega. Así sea el mejor en todo. Corazón de si campeón. El papá quiere, si la mamá quiere, si el entrenador cree que es, y si lo apoyan y le dan muchísimo dinero y está en el mejor lugar, si el atleta no lo tiene aquí, o sea, si no sale de aquí, no hay manera, no hay manera. Sí, tiene que estar acá. Por eso yo soy entrenadora y también al principio yo veía niñas increíblemente talentosas. Yo tenía alumnas que decía, híjole, esta niña está tremenda. Pero en su corazón anda en otro lado. Y la mamá, que es que la ayuda y le compraba todo y la mandaba todo. Y la entrenadora, las otras entrenadoras, presionándola y exigiéndole y todo. Digo, a un atleta que tiene esto, no necesitas exigirle. Ni tampoco necesitas ver cómo lo motivas ahora. Ahora, ¿qué vas a hacer para motivarlo y para hacerle entender? Y dices, no, quien lo tiene no necesitas hacer eso. Al contrario, te sobrepasan, es solamente sostener. Cuando tienes atletas que realmente lo tienen, tu único trabajo es sostener. Empujar, no dejar caer y empujar, pero no necesitas jalar, ni motivar, ni que trague, ni exigirle. No, si lo tienen, ya nada más es estar ahí y empujar hasta como entrenador. Hay unos entrenadores con atletas tan extraordinarios como por ejemplo Osmar, ¿no? O como atletas que sobrepasan todo conocimiento.
académico sobre el deporte y la fisiología humana, que dices, no hay nada que le puedas enseñar, pero tienes que estar ahí, tienes que no dejar caer, porque el atleta lo va a sacar, tienes que estar ahí para que el atleta saque ese potencial, pero no tienes que estar, Osmar, tienes que dormirte temprano, Osmar, ya no vas a ir a entrenar, no, a este tipo de atletas no necesitas eso. Esos son los extraordinarios, ¿no? Son los atletas que llegan, realmente son los atletas que llegan. Por eso digo, no llegan ni los más rápidos ni los más talentosos, llegan aquellos que lo tienen acá. Y claro que si tienen talento seguramente ganarán una medalla, pero para llegar se necesita un corazón fuerte y necesitas salir de ti como atleta. Azul, pues ya vimos que tienes una historia completamente de película. Y justo hubo una película. Cuéntanos cómo fue esa forma de... O sea, cómo llegaron primero a enterarse de tu historia y que dijeran, queremos hacer una película de eso, y que te hablaran y te dijeran, oye, ¿qué onda, Azul? ¿Cómo estás? Soy Carla Sousa, quiero hacer una película de ti. Prácticamente fue así, porque yo venía de entrenar, yo estaba entrenando en la UNAM a las niñas de gimnasia, y yo dije, no voy a llegar, yo venía de Hungría, yo venía de vivir en Hungría ya muchos años, y dije, cuando regresé a México, yo no tenía muchas ganas de estar dentro del deporte, porque traía todavía mucho recelo. Entonces dije, voy a empezar con gimnasia, así lejos del ambiente de clavados, lejos de todo lo que conozco, así. Y empecé con mi primera entrenadora de gimnasia, qué chistoso, ¿no? A pesar de que me pegaba. O sea, la soviética era del... Sí, ella la dura, eso. Pero empecé con ella porque no era de la maldad contra mí, era pues lo que ella tenía, ¿no? La manera en que ellas creían que se entrenaba. Entonces empecé a entrenar con ella, la apoyé con sus alumnas. Luego ella se fue a otro gimnasio y me dejó a todas las niñas ahí en la UNAM. Entonces yo estaba entrenando a estas niñas, yo era muy feliz. Y yo venía regresando del entrenamiento en el coche, en el tráfico de periférico, y de repente me entró una llamada en el coche, ¿no? Pero dije, qué extraño, pero... ¿Número desconocido? Y yo nunca contesto esos, pero tuve una corazonada y dije, pues voy a contestar. Y en efecto, era... No le debo al banco, ¿quién me estará marcando? Sí, y entonces me dice, hola, Azul, hola, ¿cómo estás? Oye, gracias por contestar, no sé si me conozcas, soy Carla Sousa, y yo... Sí te conozco. Y sí, era Barbie la voz Noble. y todo. Y yo así, wow, entonces lo que hice fue orillarme, me fui, me estacioné. Y me dijo, es que fíjate que yo tengo muchas ganas desde hace mucho de hacer un proyecto con tema deportivo, pero un tema fuerte deportivo. Y dice que se topó con mi carta, esa de 7 hojas que escribí hace 20 años, hace más de 20 años. La encontró, la leyó y me dijo que quería ya hacer una película sobre esta situación, y me dijo que si yo daba mi autorización y que si quería participar en un proyecto con ella para hacer esto fuerte. Y le dije, por supuesto que no. Es que imagínate... Pues es que regresar a vivir todo otra vez, ¿no? Imagínate, si yo en carta hice el boom y perdí todos Juegos Olímpicos, me tuve que ir del país 15 años, y, o sea, y terminé rota en polvo así... Ahora en el cine, ¿no? Dije, Para no. que me truenen más aún. Sí, apenas que estaba empezando a regresar al país y todo. Dije, no, ahora en el cine me va a ir. Tenía mucho miedo. Así dije, no. Además, como que me estaban dando ganas de ser juez de clavados. Dije, voy a así entrar, ¿no? Ya, y dije, no, hombre. O sea, tu primera respuesta fue no. Sí. Y entonces me dijo, es que esto va más allá de ti y de mí. O sea, no es necesario. Y me invita y me dijo, mira, vamos a platicar primero. Te voy a platicar la idea que tengo del proyecto. O sea, no es algo maravilloso. Te quiero contar realmente lo que necesito hacer. Y me invitó a su casa ahí en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y me fui con ella. Me fui ahí con ella a Los Ángeles un tiempo. Y estuve platicando día y noche. Platicamos de su vida, de mi vida y de todo lo que significaba este proyecto. Y los alcances que tenía que tener este proyecto y lo que ella visualizaba en su cabeza, con sus vivencias y lo que ella necesitaba y quería hacer. Entonces me fui para allá y me lo contagió todo. Y le dije, vamos. Y me dijo, la gran diferencia es que ahora ya no estás sola.
toda esa lucha que yo hice hace más de 20 años, la hice sola con mis papás, sola. Y me tiraron y todo. Me dijo, esta vez ya no estás sola. Tienes todo un ejército de mujeres y de sistema y de todo que estamos juntas. Y eso me dio mucha fuerza, mucha fuerza. Y la otra es, me dijo, la diferencia cuando una persona lee una noticia o lee un caso como el tuyo, es que depende en qué mood estás. ¿Cómo lo lees? ¿En qué situación lo lees? ¿Vas en el metro, en tu casa? ¿En qué medio lo estás leyendo? Pues lo ves amarillista, puedes decir, ay, sí, pobrecita, qué situación tan fea, ¿no? Ni siquiera es diferente lo que tú empiezas a leer. El sentimiento es diferente. Pero cuando tú lo ves en una pantalla grande, cuando tú lo ves así, te metes al personaje. Te logran meter al personaje y empiezas a sentir con tus propias entrañas lo que hay ahí. Te identificas y dices, esto no está bien, porque ya te hacen sentir en carne propia lo que es estar ahí. Y es una gran diferencia de leerlo, leer un caso de abusos o de cosas así, a ver y sentirte como tú, la persona viviendo esa clase de situaciones. Es un mar de diferencia. Y eso fue lo que pasó. Me dijo, vamos a lograr por primera vez hacer que la gente sienta que esto no está bien. Y que no pase de, ay, qué difícil es el deporte, qué casos tan horribles el sistema. Vamos a hacer que la gente diga, oye, esto no está bien. Es que no sí, está bien en ningún sistema. Ahorita o sea, nunca hubo nadie que dijera, oye, esto está mal. O sea, al contrario, nada más era había normalizado, amenazas. así Sí. era. Y como tú no lo viviste, como ella no lo vivió, pues, ay, pobre de ti, pero a mí ni me metas, ¿no? Pero en una película es distinto porque dices, lo sientes y ya como humano, con tus neuronas espejo dices, ¡y! Se siente feo. Y tal vez no me pasó a mí, pero sí que feo. Y empiezas a sentir y te das cuenta que no está bien. En donde haya pasado, pero no está bien. Y entonces fueron ya muchos años. Esto fue, me parece, en el 2016 esta llamada. Y en la película se salió en 2022, a finales. Casi en el 23. Fueron muchos años para el guión, para crear un guión y hacer la película de tal manera que no fuera repetir una historia basada, sino hacer un patrón de abuso. Entonces se estudió muchísimo esta película, todos los diálogos, todo está perfectamente bien estudiado para que toda persona, aunque seas médico, aunque seas doctor, aunque seas madre de familia, aunque seas hombre, puedas decir, y tú viviste algo similar, puedes decir, ay, siento feo. Qué bueno que alguien más lo está viviendo, qué bueno que alguien más siente estas cosas, ¿no? Y le pasaron estas cosas. No estoy sola. No estoy sola, no estoy solo. Entonces, eso fue la magia de la película, eso fue el propósito de la película. No tanto contar mi historia para acusar, al contrario, tuvimos que hacer algunos ajustes puntuales para poder tocar ese patrón, para poder llegar a las entrañas del caso como un todo, como un general, ¿no? Y dentro de la película hay como varias escenas o sí partes muy, muy duras, pero igual había, por ejemplo, la escena del juicio, Ajá. pues, o sea, no sé qué tan apegada a la realidad está. Fue muy, muy apegada a la realidad. Sin embargo, dentro de la historia que se contó, tratamos de ver que realmente así era, ¿no? Aquí se hacen las cosas así, y tú eres la niña problema, tú eres el problema, tú estás dándonos problemas en el sistema, tú eres la que va para afuera, ¿no? Y la niña pues totalmente manipulada, completamente manipulada con un sueño olímpico, ¿no? Pero ese juicio, me acuerdo que cuando lo estábamos grabando, yo estaba muy feliz grabando las escenas y los clavados y asesorando todos desde las 6 hasta las 5 de la mañana en los foros, ¿no? Pero en esa escena particular del juicio, cuando empezaron a grabarlo, híjole, lo reviví todo, porque hubo una escena en particular donde es idéntico. Entonces, sentí tanto dolor, nunca lo había trabajado. Yo había hecho mucho trabajo en anteriormente para sacarlo, para poder vivir y todo, pero eso en particular no lo tenía. Y cuando lo vi grabarse con estas actrices tan buenas, sentí tan feo, me eché a llorar. Yo estaba sentadita atrás
lloré y dije, ya, se para todo. Ya no presto la historia, ya no presto nada, ya. Cancelen que la se película. cancele todo, ya. Y hice una catarsis tremenda. Lloré y dije, no, ya no doy mi autorización, ya, tira, se acaba todo. Y me fui a llorar. Y Carla se fue conmigo, la directora detuvo todo. Carla se fue conmigo y lloramos por horas. Así estuvo conmigo, me abrazó y empezamos a trabajar mucho. Y me calmó, me serené. La directora también estuvo conmigo. Y dije, oye, es que fue muy duro. Fue muy duro, nunca lo había enfrentado como el toro por los cuernos, nunca lo había enfrentado así. Vivirlo físicamente. Sí, No, el verlo. fue horrible. Y ya cuando regresé, seguimos haciendo las escenas y me pasó algo muy curioso porque sentí como que me salía de toda mi vivencia de víctima, me salía. Y por primera vez en la historia de mi vida, pude ver la situación por arriba. Ya no como víctima, sino verle una situación real. Y dije, ay, pues es que no es culpa de prácticamente de nadie, es cómo se dieron las cosas, es como las cosas que se han permitido, las cosas que hemos normalizado y me tocó estar ahí, ¿no? Pero ya lo dejé de ver con ese dolor de la víctima y empecé a entender las cosas como son. Y dije, pues sí tiene solución, pero es un trabajo muy fuerte que se tiene que hacer. Porque ya dentro de las investigaciones con mi asociación, nos hemos dado cuenta y los resultados han arrojado que casi en el 80% de los casos, los victimarios no tenían idea de que estaban haciendo un daño. No. No tenían idea de que eran victimarios. Ellos solamente hacían lo que les marca su cultura, sus creencias, sus hábitos, lo que tienen de como cultura familiar. Y no tenían idea que estaban causando un daño así. Entonces eso te dice mucho. Entonces dije, claro que estas cosas tienen solución, pero lo primero que hay que hacer es quitar a las víctimas y dejarles ese título de víctimas y empezar a sanarlas, ¿no? Decir, vamos primero a sanar a esta persona y que vea toda la perspectiva de dónde le tocó estar accidentalmente y por qué aprendizajes tiene que hacer, reconstruir a la persona para poder salir adelante y empezar a corregir todas las fichas que están chuecas en el sistema. Y es la única manera que sí se pueden hacer cambios reales, moviendo las fichitas y dejar de acusar y señalar siempre a todos. Es aceptar que las cosas no están correctas, hay que voltearle, hay que ajustarle los comportamientos, las conductas. Y hay que poner... Un reto individual. Sí. Sí, y que tiene mucho que ver con la cultura, nuestras enseñanzas, lo que te inyectan de familia. Y pues nada más hay que cambiar, poner lineamientos muy puntuales en la conducta dentro de un entorno. Claro. Y ya con eso ya se puede vivir bien independientemente de cómo te educaron. Entonces, gracias a esa catarsis que hice, pude ver estas cosas con mayor claridad. No, pues sí, estuvo Sí. estuvo wow. Oye, y sale la película y fue un hitazo, pero entiendo que tuvo varias repercusiones dentro de igual de la federación de no sé si es de clavados o natación, pero hubo como algunas repercusiones o consecuencias que incluso recibieron, creo que hasta demandas por la película, ¿no? Sí, ¿Qué pasó claro. ahí? Desde el día 1 que empezamos con la película, ya estábamos listos para todas las demandas. Dijimos, nos van a demandar por esto, por los logos, por todo. Pero desde el principio teníamos nuestro equipo jurídico estaba muy fuerte. Porque hicimos todo conforme a la ley. Hicimos todo atinado, todas las fechas, los nombres, todo perfectamente bien puesto para evitar eso. O sea, fueron súper preparados. Entonces, nuestra estrategia era, todo aquel que quiera demandar por difamación es porque se identificó. Le quedó el saco. Claro, porque la película, estamos hablando Porque latino. de de situaciones reales, pero no estamos poniendo los nombres, estamos haciendo muchos ajustes. Entonces, sí hubo muchas demandas y sí dije, está cayendo porque les está quedando el saco, ya se vieron ahí, ya saben que hicieron eso. Entonces, realmente no problemas jurídicos graves no hubo, pero sí, claro que tuvimos respuesta mucha respuesta y muchos enojos y muchos comentarios y todo, pero ya estábamos listos para eso. Ya eran bienvenidos. Dijimos, órale, échale. Sí.
Échenle todo. Ya a estaban ver. preparados para Ya estamos todo. preparados para todo eso. Oye, y compañeras, compañeros tuyos o gente conocida que vio la película, ¿cómo cambió su perspectiva ante ti? Primero, pues a lo mejor tus compañeros que sí conocían tu historia, pero a lo mejor, no sé, una amiga que hiciste en Hungría que vio la película y dijo, oye, ¿cómo crees que viviste todo esto? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo fue la reacción de la gente a tu alrededor? Sí, de los que no tenían idea, pues sí fue un poco de shock. Porque dicen, es que yo te veo aquí feliz y haciendo tus cosas y todo. No tenía idea de que habías vivido por algo así. Eso sí, sí he tenido. Pero lo más bonito, creo que lo más increíble que he logrado sacar de esta película es la respuesta de las personas que han vivido esto. Tengo mi Instagram siempre abierto. Siempre lo tengo abierto y todos los días leo mujeres que me escriben que acaban de ver la película. Tengo hombres, muchos hombres que han escrito y me escriben con el corazón abierto y me cuentan sus experiencias, me cuentan, se abren y me dicen, es que yo no había podido verlo, ni siquiera lo había visto yo, que me estaba pasando esto. Entonces, lo que me ha dado esta película es el poder platicar con estas personas, porque sí les contesto y tenemos esa interacción, y además utilizo muchos de los casos para las investigaciones en mi asociación, para buscar soluciones, ¿no? Ver por dónde están los focos, dónde está el patrón. Y eso ha sido muy mágico, el poder llegar a un lugar, dar una conferencia y escuchar a alguien que me diga, gracias, porque no sabía cómo decirlo, gracias porque no sabía, pensé que nada más me estaba pasando a mí, y como es muy psicológico, no es tanto físico, cuando hay algo físico, pues a veces es más fácil la demanda y la prueba y todo, porque hay mucha prueba física y ya no hay por dónde hacerse. Pero cuando es psicológico, cuando el daño es psicológico, uno cree que está loco, crees que está exagerando, crees que tú eres el que está mal, o crees que así es, o que eres muy débil, etc. Entonces, esta película ha ayudado a muchas personas a sacar eso y ver que pues, sí estuvo bien feo y que estuvo mal, pero que no eres el único y que sí hay solución y que sí se puede hacer algo al respecto. O sea, salir adelante. Salir adelante, salir sanar y del infierno, tener una vida plena, bonita, próspera y alegre, a pesar de que te hayan hecho cruzar a un infierno. Entonces, eso es lo bonito, mostrar, decir, sí, pasan estas cosas, pero sí hay solución. Y sí puedes vivir bonito, y sí puedes vivir fuerte, y sí puedes volver a tener ambición, prosperidad, alegría. Puedes tener todo eso, a pesar de todo lo que te haya pasado, porque fue circunstancial. O sea, hay que reconstruirse para poder seguir, volverte a armar, te juntas tus fichas y sígale. Y sí se puede. Oye, y fundas una asociación actualmente que tienes. Cuéntanos de esa asociación. ¿Cuál es el fin? ¿O qué buscas con el objetivo de esta asociación? Esta asociación, Es que me quedan 5 minutos bien memoria. Es para que yo tenga en velocidad, 2 minutos, 1 minuto de 30 segundos. Sí. De... me quedan 5 minutos. Ah, perfecto. Sí, sí. Sí, Sí. No es para que no se les vaya a cortar. sí. Sí, sí. Ya van. Esta asociación se llama Respeto 360 y el objetivo de esta asociación fue precisamente para poder investigar todos estos patrones y poderle solución a los problemas reales que viven las instituciones, sobre todo las deportivas en este momento, pero no nada más ellas, escuelas, hospitales, en todos los entornos donde hay una interacción, donde hay posibilidades de estas conductas inadecuadas entre personas, porque el objetivo principal es buscar tener salud mental en el entorno. Tú tienes salud mental en el entorno y todo cambia, pero ¿cómo lo haces? Primero, enseñas esas estrategias. Y gracias a mi asociación he podido buscar todas estas claves, estas herramientas que ayudan a tener una mejor gestión emocional para uno mismo y dar herramientas para que el entorno en una institución o en alguna escuela, en trabajo, lo que sea más sano y que la gente pueda vivir mejor y sacar su potencial. Azul, ha sido un programa extraordinario. Creo que tu historia, pues justo es merecedora de una película. Muchísimas gracias por haber venido y por haberla compartido. Siempre al final del episodio
le pido al invitado que dé una moraleja a los Playmakers y a todos los que vieron este episodio, ya sea de lo que de lo que fue el episodio o de la vida. Entonces me gustaría que les dijeras algo a los Playmakers para que se lleven de este capítulo. Bueno, algo que les quisiera decir es que cuando en la vida nosotros tendemos a creer que lo más importante es tener una cabeza fuerte y hacerle caso a nuestro potencial mental. Pero realmente lo único que importa es hacerle caso al corazón. Las neuronas del corazón son las más sabias, las más poderosas y las que nunca van a mentir. Entonces, esto es traicionero, pero esto no. Si quieren seguir adelante, si quieren sacar algo de verdad y lograr cosas extraordinarias, utilicen las herramientas de acá, pero sigan lo que hay acá, en el corazón. Eso es mi consejo, porque su amiga soy, con mucho cariño. Qué buen consejo. Azul, pues la verdad, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por habernos contado tu historia. Salgo muy inspirado, emocionado de este capítulo. De verdad, muchísimas gracias. Van a salir aquí tus redes sociales, igual las de la asociación las vamos a poner aquí para que cualquier persona que esté pasando por un momento difícil pues pueda contactarte, sepa dónde. Y pues otra vez gracias por haber venido. Y pues Playmakers, muchísimas gracias por haber visto este capítulo. Espero que les haya gustado y acuérdense de darle like, suscribirse, compartirlo y pues nos vemos en el siguiente episodio.